Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes a todos. Me da gusto ver que, a pesar de las fechas, de las vacaciones y de todo ello, eh, no se nota tanto la ausencia. Vamos a pasar a nuestro estudio de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos, ya habiendo entrado al capítulo número 8 de nuestro estudio expositivo del libro de los Hechos. Y vemos cómo empieza la persecución de la iglesia, de los hermanos, y entonces la iglesia se extiende. Así, ese fue el título de la enseñanza de la semana pasada: la iglesia perseguida se extiende. El día de hoy vamos a tener el tema: la iglesia perseguida predica. Y hermanos, estos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy nos alumbran de manera significativa a uno de los temas más prominentes del libro de los Hechos. Yo no sé si usted lo ha notado en estos 8 capítulos que llevamos estudiados, inclusive en tu estudio personal, los que ya han estudiado el libro de los Hechos, uno de los temas prominentes, más enfatizados en el libro de los Hechos es la extensión del reino de Dios a través de la predicación del evangelio. Hermanos, si nosotros terminamos terminamos de estudiar el libro de los Hechos y no entendemos que la voluntad de Dios es que extendamos el reino a través de la predicación, como discípulos, primeramente como cristianos, como personas individuales, pero también como un cuerpo, como la iglesia. Si no entendemos eso, hermanos, pasamos de noche el libro de los Hechos. Porque el énfasis que hace Dios a través de la obra del Espíritu Santo en este libro es la extensión del reino de los cielos, el ser testigos desde Jerusalén, desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el énfasis que mientras estemos estudiando el libro de los Hechos, hermanos, Dios nos va a estar retando, confrontando a cada uno de nosotros en este tema, en este sentido. Porque no es un tema opcional, hermanos. La predicación del evangelio de manera individual y de manera grupal como iglesia no es un tema opcional. Es parte del discipulado, es parte de ser discípulo de Jesús. Y hemos dicho, tenemos que reconocer que en ese tema, como iglesia, hemos estado escasos, pobres. Y no puede ser así. De alguna manera y por alguna razón el Señor nos ha metido a estudiar esta porción de su palabra para que nosotros entendamos algo que quizá no hemos entendido bien. Dios quiere que nos extendamos y que seamos unos predicadores del evangelio. Y cuando digo predicadores no me refiero a que todos van a ser pastores o mucho menos pastoras, ¿no? No me estoy refiriendo a eso. O que todos van a subir al púlpito a predicar, no me refiero a eso. Me refiero a la santa responsabilidad que Dios encargó a cada uno de sus hijos de hablarle a los perdidos del evangelio. Bien. Quiero retomar, como acostumbro hacer, para que nos metamos en el contexto, para que agarremos la onda de lo que venimos hablando y nos enfoquemos bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en ese contexto? Bien, si me acompaña en su Biblia, por favor, libro de los Hechos, capítulo número
8, los versículos que vamos a estudiar es del versículo número 4 y los vamos a leer hasta el versículo número 8. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Note el énfasis. Después del martirio de Esteban, se desata una feroz persecución contra la iglesia. Algunos cristianos son esparcidos, dice. Los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Versículo número 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estos son los versículos, esto es lo que el Espíritu Santo nos dice después de lo que estudiamos nosotros la semana pasada. ¿Qué es lo que nosotros estudiamos la semana pasada? Versículo 1 al versículo 3 dice: Saulo consentía en su muerte. Estamos en el momento en que están apedreando a Esteban. Esteban durmió. Y el capítulo 8, verso 1, inicia diciéndonos que Saulo, este hombre joven, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, ya hablamos acerca de ello, de que no fue cualquier cosa. Evidentemente, efectivamente, fue una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Es importante tener claro el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Siempre es importante, lo hemos dicho, que tengamos el contexto para que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios quiso decir en la palabra que Él inspiró. Entonces, este es el contexto: el martirio de Esteban, una gran persecución y específicamente un personaje, Saulo de Tarso, que asolaba, perseguía y entraba casa por casa. Yo le decía, tratemos de imaginar un poquito la escena. De ninguna manera se compara cuando lo leemos así superficialmente, cuando tratamos de imaginar lo que estaba pasando, inclusive a lo que realmente pasó. Pero si lo tratamos de imaginar, una gran persecución, un hombre enardecido con un gran celo, creyendo que servía a Dios, y entraba, dice, a las casas. Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa. ¿Ya te imaginas tú viendo cómo se soltó esa persecución después de haber martirizado a un hombre querido, a un hombre amado como lo era Esteban? Y después viendo lo que Saulo estaba haciendo, imagínate que tú ves y te enteras cómo entra a la casa de los hermanos de una manera muy violenta y arrastraba a los hermanos y a las hermanas, porque dice aquí arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Fue una persecución muy violenta, muy violenta. La semana pasada dijimos que esta parte del libro de los Hechos marcaba o nos ponía en un parteaguas. Se empezaba a cumplir los planes del Señor que Él pronunció allá en el capítulo 1, versículo número 8, que dice así: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De hecho, la palabra testigo viene del griego martureo,
de donde proviene nuestra palabra castellana mártir. Me seréis testigos, la palabra griega martureo, me seréis mártires hasta lo último de la tierra. Y se empezó a cumplir esta palabra. El primer mártir, Esteban, ya estaba ahí. Y esta persecución, que parece algo negativo, vimos cómo en realidad resultó ser un factor positivo. Se produjo la primera gran extensión misionera de la iglesia primitiva. El libro de los Hechos nos muestra a nosotros que hemos alcanzado estos tiempos, hermanos, la misión de la iglesia, la extensión del reino, la predicación del evangelio, las misiones. Entonces, aunque los efectos de la persecución de este hombre llamado Saulo fueron devastadoras, porque sí causó mucho daño, les decía yo que esta palabra de asolar literalmente significaba destruir, arruinar, dañar. Hizo mucho daño este hombre a la iglesia. Escritos extrabíblicos se usaban para describir esta palabra, asolar, como la destrucción de una ciudad o cuando una persona era destrozada por una bestia salvaje. Realmente fueron graves los daños que este hombre hizo. Saulo hizo mucho daño a la iglesia. Y esta acción a este hombre lo perseguiría por el resto de su vida. Recordarán ustedes que Saulo, ya una vez convertido, restaurado, se sintió totalmente indigno de ser llamado apóstol por el daño que hizo a la iglesia de Dios. Él mismo estaba consciente. Bien. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender esta verdad. Padre, en este tema de extender el reino, de hacernos responsables de predicar el evangelio a toda criatura y de tenerlo como una responsabilidad personal, hemos sido pobres, hemos sido escasos. Como iglesia, nos ha faltado, Señor, tener más visión y pasión por las almas. Despierta nuestro espíritu, Señor. Despierta la pasión por las almas eternas que se pierden. Háblanos, alúmbranos. Obra con tu Espíritu Santo, que fue el que despertó el espíritu de esta iglesia y los llenó de celo, de fervor, de amor, para ir por el mundo predicando tu palabra y predicando a Jesucristo. Señor, confróntanos con nuestro pecado, pero también llénanos de ánimo, de pasión, de fervor por esta santa responsabilidad. Por Cristo Jesús, que fue el que pagó en la cruz por nuestros pecados y de la misma manera quiere salvar a muchos más. Háblanos a nuestro corazón. Amén, Señor. Amén. Bien, a pesar de esta persecución, hermanos, esos creyentes fueron esparcidos por toda la tierra y de manera maravillosa vemos que ellos no se escondieron, no tuvieron miedo, temor y no se escondieron en ningún lugar, sino que totalmente contrario a eso, contrario inclusive a su humanidad, porque la reacción normal humana es: me lleno de miedo, me lleno de temor, me escondo a los míos, escondo a mi familia, escondo a mis hijos, escondo a mi esposa, me escondo yo, porque muchas veces viene el pensamiento: si me pasa algo a mí, ¿qué va a ser de ellos? Pero el Espíritu Santo, que había llenado a esta iglesia de poder, los llenó de valor. Y una de las características que hay en una iglesia es el valor para hablar
del Evangelio, de la obra de Cristo, una de las obras que hay en los creyentes llenos del Espíritu Santo, es el valor para predicar el Evangelio, como lo vemos aquí en estos versículos. Vamos a leer nuevamente estos versículos que vamos a estudiar. Versículo 4, capítulo 8 del libro de los Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Si usted recuerda todo lo que hemos hablado acerca desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 7, usted recordará que después de que fueron investidos de poder y la llenura del Espíritu Santo vino a esos hombres santos, piadosos, mujeres, allá en el aposento alto, y después de que recibieron la promesa, desde ese momento ellos no dejaron de predicar el Evangelio, ellos comenzaron a predicar el Evangelio. Sin embargo, notamos que había algunos personajes sobresalientes. Capítulo número 2, capítulo número 1, capítulo número 2, capítulo número 3, capítulo número 4, todos esos había principalmente un personaje sobresaliente. ¿Usted recuerda quién era? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un personaje sobresaliente. ¿Quién fue el que dio el primer sermón donde se convirtieron 3,000 personas? El apóstol Pedro. Y fue anunciando el Evangelio. Después vemos más adelante cómo nuevamente el apóstol Pedro da otro sermón y se convierte en 5,000 varones. Entonces, la iglesia siempre, todo ese tiempo, se había involucrado en la predicación del Evangelio, en la extensión del reino. Tenían muy claro para qué los salvó el Señor y la encomienda que les dio. ¿Cuál era su tarea? Lo tenían muy claro, hermanos. Cosa que nosotros haríamos bien, tener claro para qué nos salvó el Señor y cuál es nuestra tarea. Cuando nosotros no tenemos visión, divagamos, hermanos. Divagamos. Cuando no tenemos nosotros una dirección clara de ¿para qué me salvó el Señor? ¿Por qué yo estoy aquí, miembro de una iglesia? Empezamos a divagar. O nos acomodamos. Pensamos que el cristianismo es venir cada domingo, sentarnos a escuchar e irnos y seguir en nuestras actividades toda la semana. Y olvidarnos que hay un mundo que perece. Y olvidarnos que hay una tarea que hacer, el extender el reino de los cielos, predicar el Evangelio. Y nos olvidamos que esa es una tarea que tenemos que hacer. Nos olvidamos que hay una responsabilidad que cumplir. Bueno, lo que nosotros vemos en esta iglesia, que es el modelo que nosotros debemos seguir, es que era una iglesia activista, activa, una iglesia pujante, que iba siempre adelante a pesar de las adversidades y de las persecuciones y de los maltratos y de la violencia que se generaba contra ellos, porque los arrastraban a las cárceles, contra las injusticias, a pesar de las injusticias, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que implicaba. Yo le decía hace 8 días, reflexionábamos un poco, que implicaba una persecución. A algunos, dejarlo todo. Posesiones, trabajos, negocios, familia, implicaba todo eso. Pero la iglesia tenía claro cuál era su objetivo a pesar de las circunstancias. Extiende el reino de los cielos. Y así estaban haciendo desde un principio. Pero a partir del capítulo número 7 empiezan a aparecer otros personajes en la predicación del Evangelio. Vemos a Esteban en una magistral exposición de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y a partir del capítulo número 8, ya no está Pedro, ya no está Esteban. Empiezan, dice aquí que los que fueron esparcidos predicaban, proclamaban el reino de los cielos. ¿Quiénes fueron los que fueron esparcidos?
No se dicen sus nombres. En ese momento los apóstoles se quedaron en Jerusalén. El Espíritu Santo en este capítulo número 8 se encarga de decirnos que para este momento donde el Evangelio se estaba extendiendo, los apóstoles no estaban en esas tierras. Ellos se quedaron en Jerusalén, extendiendo el reino en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos, ¿quiénes? Los que habían creído. Discípulos y discípulas sencillas, hermanos. Discípulos y discípulas sencillas. ¿A qué me refiero con sencillas? No eran apóstoles. No eran apóstoles. Eran hombres y mujeres con un profundo amor en Jesucristo, su Salvador, su Señor, con confianza, con fe y con una marcada obediencia a la tarea que se les había encargado. Dice que iban por todas partes. El versículo dice, iban por todas partes. Esta frase se traduce de una palabra griega que es usada con frecuencia en el libro de los Hechos para denotar los esfuerzos misioneros. El libro de los Hechos, le decía yo, se caracteriza por mostrarnos la obra misionera de la iglesia. Salieron de sus lugares de origen con una encomienda, con una tarea, con una visión clara: extender el reino de los cielos, predicarle el evangelio a toda criatura, ser testigos de Cristo. Entonces, y luego dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esta parte, anunciar el evangelio, se refiere a la proclamación. Proclamarlo no precisamente en lugares específicos como nosotros lo hacemos el día de hoy, que nos reunimos cada domingo en un lugar, en un púlpito hay una persona que les proclama. No, nos está dando la idea de que en todo lugar, en todo momento y a cualquier persona, cualquier discípulo o discípula de Jesús se encargaba de hablarle de las buenas nuevas del evangelio. El arrepentimiento, la fe en Jesucristo. Y todos los creyentes esparcidos participaban en la evangelización. Este término de evangelización siempre está referido hacia los incrédulos, hacia los paganos. Cuando a ellos se les muestra lo que dice la palabra de Dios acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca de la salvación, se denomina evangelización o evangelismo. Cuando se refiere a la tarea de enseñar a nuevos creyentes, nuevos cristianos, o ya no tan nuevos, pero se les enseña, la Biblia le llama discipulado, porque ya son discípulos. A eso se le llama discipulado. Pero el darle a conocer a las personas que no son creyentes, que no son cristianas, el evangelio, eso se llama evangelismo, evangelización. Y eran todos los creyentes participando de esta visión, de esta encomienda, de este mandato. La Biblia nos dice que a algunos creyentes se les fue dado el ministerio de ser evangelistas. En este caso, específicamente encontramos a Felipe el evangelista. No todos los creyentes fueron llamados evangelistas, pero todos los creyentes en este momento estaban haciendo la obra de evangelizar a las personas. Todos estaban proclamando a Cristo. Todos aprovechaban la oportunidad para proclamar a Cristo, de hablar de su fe. Hermanos, amados, nosotros también tenemos muchas oportunidades para proclamar a Cristo, pero nos hemos convertido en gente políticamente correcta. No, no es el momento. No, ahorita no. Ya después, el Señor pondrá a su tiempo la oportunidad y nosotros dejamos pasar y pasar oportunidades. Esta gente, estos hermanos, esta iglesia, no hacía así.
Tenían clara la encomienda, tenían clara su prioridad. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier actividad, por encima de mi trabajo, de mi negocio, de mis estudios, por encima de todo eso, yo tengo una tarea que es predicar el evangelio, extender el reino de los cielos a través de la predicación del evangelio a las personas, a cualquier criatura. Entonces, estamos viendo que esta persecución que Satanás promovió estaba produciendo exactamente los frutos contrarios a los que él esperaba. Él esperaba destruir a la iglesia, pero lo único que hizo fue avivar a los creyentes con un nuevo celo por proclamar el evangelio en todas esas nuevas regiones. ¿Por qué pasó así? Porque estaba en las manos de un Dios soberano. Estaba en las manos de un Dios soberano. Muchos podrían haber dicho, no, esto ya no funcionó, esto ya se puso feo, esta cosa ya se descontroló, nos están persiguiendo, nos están quitando las posesiones, están arrastrando a nuestras mujeres, los están metiendo a la cárcel, esto ya se puso feo, ya se le escapó a Dios de las manos. Cuando exactamente eso era el plan de Dios para avivar la pasión y el celo de la iglesia por extender el reino de Dios, predicando el evangelio a toda criatura. Bien, aquí en el versículo número 5, nosotros vemos que el Espíritu Santo se enfoca en un hombre. Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba. ¿Qué les predicaba? Les predicaba a Cristo. Y se enfoca en este hombre como un ejemplo de la evangelización fiel. ¿Qué es lo que debe hacer un fiel predicador del evangelio? Lo que dice aquí la escritura en el versículo 5. Predicar a Cristo. Es cierto que nosotros podemos hablar de diferentes temas cuando predicamos del evangelio, pero siempre todo tema que nosotros toquemos al momento de evangelizar, todo debe de culminar en alguien. Cristo, porque Cristo es el centro del mensaje del evangelio. Hay gente, denominaciones, que su predicación la enfocan en atacar el catolicismo o la idolatría del catolicismo y están duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Cuando la escritura nos marca que debemos nosotros predicar a Cristo, y el apóstol Pablo dice, y a este crucificado, porque es precisamente la muerte de Cristo en la cruz lo que hizo posible todo lo que hemos leído, el nacimiento de una iglesia que es la unión, es la asamblea de los redimidos, de los santos, de los limpiados, de los justificados. Cristo crucificado. Y este Felipe es uno de los 7, usted recordará, elegidos para servir en las necesidades de las viudas griegas, allá en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, ya lo estudiamos. Un hombre lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de fe, que fue elegido para servir las mesas. Y fíjese cómo hay cosas que la Biblia nos resalta. Al igual que Esteban, la fidelidad de Felipe a la tarea que les había sido encomendada, lo llevó a que Dios lo usara en un ministerio más amplio. ¿Qué vimos en el capítulo 7? El primer mártir. ¿Qué vemos ahorita en el capítulo 8? El primer evangelista. Hermanos, el que Dios conceda esos títulos a dos humanos que fueron elegidos para servir en las labores más sencillas de la iglesia, como era repartir despensas, de verdad que es un privilegio, es un gozo.
Y esto refuerza precisamente las palabras del Señor Jesús que dijo allá en Mateo capítulo 25, verso 23. Acompáñame, quiero que lo veas. Quiero que veas cómo Dios cumple su palabra, cómo Dios hace real su palabra, cómo Dios cumple sus promesas y que eso nos anime también a nosotros, hermanos. Mateo 25, versículo número 23, hablando el Señor Jesús, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Sobre poco has sido fiel? Sobre mucho te pondré. La primera encomienda que vemos que Dios le hace a estos dos personajes, Felipe, Esteban y a otros, es sirvan a su prójimo. Ayúdenles a cargar las despensas y a repartirlas. Encárguense de servir a las viudas, a las necesitadas. Sobre poco fueron fieles, sobre mucho les pondré. A Esteban le concedió ser el primer mártir de su iglesia y a Felipe le concedió ser el primer evangelista de su iglesia. Esto es hermoso, hermanos, como Dios cumple sus promesas. Sobre poco fueron fieles estos hombres, sobre mucho les puso. Y recuerda lo que leímos en el capítulo 7, el testimonio de Esteban era que era un hombre que hacía también prodigios y señales. Y se nos dice de Felipe que también hacía prodigios y señales. Dios los respaldó de manera poderosa y de manera gloriosa para darle un mensaje a las personas. El mensaje que estos hombres predican es de Dios, viene de Dios. Entonces, Felipe descendió, dice el verso 5, a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe les predicaba a Cristo. Y ahí mismo se nos dice a quién le predicaba. Le predicaba, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. A los samaritanos les predicaba a Cristo. Y tú recordarás cómo en aquella plática del Señor Jesús con la samaritana, la samaritana nos da un dato y nos dice que samaritanos y judíos no se llevaban. Samaritanos y judíos no se llevaban. Pero en el reino de Cristo, eso no vale ni cuenta. Se nos dice en el libro de Apocalipsis que estarán reunidos alabando al Cordero de toda tribu, lengua y nación. De toda tribu, lengua y nación. Aunque el día de hoy nos vamos a enfocar en la tarea que Dios encarga a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, hermanos, también quiero hacer notar el amor que la Biblia muestra respecto de Dios hacia las almas perdidas. Cuando nosotros estemos hablando hoy de la responsabilidad que Dios ha dejado a la iglesia, a su iglesia, a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus discípulos, de predicarle a toda criatura y a todo ser perdido, estamos diciendo que Dios tiene un cuidado y una preocupación por todos los perdidos que están hoy aquí escuchándome, que el día de hoy no son creyentes, que el día de hoy no son cristianos. Dios constantemente está alentando, exhortando a su iglesia para que su mensaje de salvación te llegue. Lo escuches. Puedas conocer y escuchar del amor de Jesucristo y te arrepientas y creas. Cuando hablemos hoy acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el evangelio, a la par el Señor está diciendo, estoy ocupado
en los perdidos. En los perdidos de allá afuera y en los perdidos de acá adentro. Quiero que entiendas el mensaje. Quiero que entiendas el evangelio. Quiero que seas tú parte del reino de los cielos. Eso es lo que nosotros debemos entender cuando leemos estas cosas, cuando escuchamos estas cosas. La palabra predicar viene del griego keruso, que literalmente significa pregonar públicamente. Pregonar públicamente. Y esto me recuerda, por ejemplo, en la Escritura, como Dios da testimonio de Noé, que en una época muy perdida, Noé era un pregonero de justicia. Aunque muchos de nosotros vemos nuestra sociedad bien descompuesta, bien corrompida y bien llena de maldad, estoy seguro que todavía no llegamos a los niveles de maldad que hubo en aquellos días de Noé. En aquellos días de Noé había mucha violencia. ¿El día de hoy hay mucha violencia? Sí, el día de hoy hay mucha violencia. En aquellos días el pensamiento de toda persona era constantemente el mal. ¿El día de hoy es así? El día de hoy es así, sin duda alguna. Pero, la Biblia nos dice, el testimonio del Señor Jesús nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre será como en los días de Noé. La copa de la ira del Señor apenas se está llenando. Apenas se está llenando. Y por eso es que Él quiere que su iglesia salga a predicarle a toda criatura. Pregonar públicamente. Y así es que entonces aquí tenemos a todos esos hermanos cristianos, cristianas esparcidos que iban por todas las partes predicando el evangelio. Ya dijimos, entre ellos no iban los apóstoles, se quedaron en Jerusalén, sino solo aquellos hermanos, la feligresía que logró escapar de aquella persecución. Un buen número de ellos fueron capturados, llevados a la cárcel, pero otros que escaparon para predicar el evangelio. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio si es que somos un verdadero seguidor de Cristo. Mucho tiempo quizá hemos rehuido a esa responsabilidad, a la responsabilidad de predicar el evangelio a los perdidos. Pero inequívocamente, la Biblia nos muestra que es una marca del verdadero creyente. En la iglesia no puede haber gente que esté tan pasiva que no le predique a la gente acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, acerca de las buenas nuevas, acerca de la muestra del gran amor que Dios nos dio enviando a su unigénito a morir en la cruz para darnos una nueva oportunidad, una justificación. El verdadero creyente tiene en su nueva naturaleza la necesidad de predicar el evangelio. Al verdadero creyente le es una necesidad. El apóstol Pablo dijo, porque necesidad me ha sido impuesta. Y ay de mí si no predico el evangelio. De tal forma que cuando nosotros leemos, escuchamos esto, nos tiene que retar, nos tiene que poner a pensar, nos tiene que poner a reflexionar, nos tiene inclusive que llevar a preguntarnos si estamos en la fe. Se ha pensado por mucho tiempo que la tarea de evangelizar a los paganos, a los incrédulos, recae sobre los ministros de la iglesia, sobre los líderes, los ancianos, los pastores.
Sin embargo, te quiero decir que esto, a la luz de lo que estamos estudiando hoy y otros muchos versículos, no es bíblico. Que esperemos que solamente los pastores ancianos hagan la labor de extender el reino. No es bíblico. Entonces la pregunta es, ¿mandó solamente el Señor Jesucristo que los ministros predicaran el Evangelio? Por supuesto que no. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él reclutó 12 hombres para que lo siguieran a todas partes. Estos hombres eran de distintas profesiones, de diferentes niveles sociales, de diferentes niveles educativos. Por ejemplo, Pablo, por ponerte un ejemplo, un fariseo, docto, estudiado en la ley. Contrario a otro, por ejemplo, Pedro, un pescador, por citar a dos de los apóstoles del Señor. Y el apóstol Pedro no era un hombre docto en la ley como el apóstol Pablo. En ese sentido había una diferencia. Sin embargo, el Señor a Pedro le dijo que lo siguiera y él lo haría, ¿qué? Pescador de hombres, ganador de almas. A un hombre que no era docto en la ley, como Pablo, por ejemplo. Pablo había sido educado por Gamaliel. Gamaliel era un erudito, doctor judío de las leyes. Pedro simplemente se dedicaba a la pesca sin tener mayor preparación en las escrituras. Y el hecho de que el Señor Jesús los haya escogido a los dos, que eran abismalmente opuestos en lo que a educación se refiere, indica que Jesús, el Señor Jesús, ni exigía ni pretendía que sus potenciales predicadores o seguidores fueran necesariamente teólogos egresados de universidades o de seminarios bíblicos de renombre. No necesariamente, aunque quiero aclarar, algunas veces me han preguntado al respecto de esto y yo les he dicho, bueno, yo veo que Dios utilizó, el Espíritu Santo utilizó poderosamente a un Pedro, que era pescador, y veo que Dios utilizó poderosamente a un Pablo, que era un erudito y era preparado. Pero a la luz del Evangelio, ¿a quién se le ve mayor fruto en el reino de los cielos? Al apóstol Pablo. Más del 60% del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Dios utilizó de manera poderosa al apóstol Pablo. Dios envió al apóstol Pablo a lugares para predicar donde no envió al apóstol Pedro. Entonces no estoy menospreciando ningún ministerio. Lo que estoy diciendo es, queremos servir al Señor, sirvámosle. El Señor Jesús no hace diferencia entre persona y preparación y preparación. Sirvámosle, pero sirvámosle. De verdad, metámonos con el Señor a seguirle. Al respecto de lo que te estoy diciendo, quiero ponerte un ejemplo. Si me acompañas a Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer el versículo 59 y el versículo número 60. Cuando el Señor Jesús caminaba por esta tierra predicando el mensaje del reino, vemos cómo se le acercó a un joven y le dice así en el verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ve y anuncia el reino de Dios.
Vemos cómo en esta historia el Señor Jesús llama a un joven, de quien nada sabemos en sus antecedentes. No se dice nada más, pero le dice que lo siga y que lo siga con un propósito, para que predique y anuncie el reino de Dios. Seguramente este hombre, porque no se dice, no era un docto en la ley, siendo él aún joven. Y menos tampoco se nos dice que era un miembro del Sanedrín, alguien preparado en la ley. Pero aún así el Señor Jesús lo llama para que lo siga. ¿Con qué propósito? El Señor Jesús lo llama y lo llama con un propósito, para que anuncie el reino de Dios, que es el mensaje, el evangelio de salvación. Notemos algunas cosas aquí. Además de estos versos que citamos, en estos versos que citamos, subrayemos estas tres palabras claves. Sígueme, ve, anuncia. Que para efectos del mensaje del día de hoy, estas palabras son sumamente significativas, importantes. Esto nos está diciendo que ser un seguidor de Cristo significa anunciar el Evangelio de Dios. Sí, nos estamos dando cuenta que el ser hijo de Dios, el ser discípulo de Cristo, el ser cristiano, tiene un objetivo y tiene un énfasis. Anuncia el reino de Dios. Predica el evangelio de Cristo. Es curioso en estos versículos que estamos leyendo, es curioso ver cómo Jesús llama a este joven para que lo siga, ¿no? Así dice, ¿sí? Dice verso 59, y dijo al otro, sígueme. Es claro cómo le marca, sígueme. Pero vemos que enseguida le ordena a que vaya y predique el evangelio por otros lugares. Es decir, que en el momento en que el Señor Jesús llama a este hombre, literalmente le dice, sígueme, pero el propósito del Señor no era que estuviera con él, pegado a él. Sígueme. En algunas ocasiones hemos ya explicado esta palabra, la palabra sígueme del griego colouteo, y lo que quiere decir es que busquemos formar el mismo carácter del Señor Jesús, que busquemos caminar el mismo camino que caminó el Señor Jesús, acolouteo, sígueme. Y entonces estamos viendo que literalmente no le estaba diciendo, quiero que estés aquí pegado conmigo, caminando a donde yo voy. No. Sé mi discípulo, pero ve por otros lugares. Busca a otras personas. Anuncia el evangelio a otras personas. Amado hermano, amada hermana, debes estar consciente que hay muchas personas que solamente tú tendrás la oportunidad de predicarles. Hay muchas personas que no vienen de la congregación. Hay muchas personas que tú conoces que yo no conozco. Hay muchas personas que tú conoces y que ninguno de los demás hermanos conoce. Por lo tanto, aquel que puede predicarle el evangelio de vida, el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, eres tú solamente. Porque nadie más lo conoce, nadie de la congregación, yo no los conozco. Mucha gente que tú conoces que yo no los conozco. Por lo tanto, muy probablemente yo no les voy a poder predicar a esas personas. Probablemente se les haga muy lejos venir a la congregación. Ay, no, hasta allá, no, está muy lejos. Ah, pero puede conectarse. Ay, no, domingo a esas horas yo todavía estoy descansando, estoy durmiendo. ¿Quién hace eso los domingos a las 11 de la mañana? Probablemente te van a poner muchos peros, pero tú puedes buscarlo, tú puedes insistirle, tú puedes orar, tú puedes llevarle el evangelio, tú puedes hacerlo. Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. El Señor Jesús lo llamó para enviarlo a otros lugares, para enviarlo
a otras personas. Un seguidor de Cristo en la Biblia no era necesariamente un apóstol de Jesucristo, sino cualquiera que predicase su evangelio cerca o lejos de él. Yo quisiera dejar un poquito esto que estamos viendo aquí de Hechos capítulo 8 para enfocarme en esto que resta de la enseñanza en este tema. La responsabilidad personal de cada creyente de la evangelización o de la extensión del reino. Acompáñame en tu Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Primera Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice así la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no estoy haciendo nada de más, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dos cosas de este versículo. Número uno, en la nueva naturaleza del verdadero creyente, en la nueva naturaleza del verdadero creyente, porque entendemos esto: en Jesús somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos, no podemos ser los mismos. Hay un cambio de naturaleza en el momento en que la persona nace de nuevo por la fe en Jesucristo y por el Espíritu Santo que viene a habitar ahora en esta persona. El verdadero creyente es el templo del Espíritu Santo. Dios mismo habita en las personas. Por lo tanto, la naturaleza de esa persona es transformada radicalmente. Radicalmente. Y en esa nueva naturaleza ha sido impuesta por el Espíritu que habita en él. ¿Quién es el que hizo todas estas cosas en el libro de los Hechos que estamos estudiando? ¿Los hombres? ¿La iglesia? ¿Los apóstoles? En esencia, fue el Espíritu Santo. ¿No? Hemos dicho que hay muchas personas que dicen que en lugar de que este libro se llamara Hechos de los Apóstoles, en realidad debería de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque el que de manera profunda la raíz de todas estas cosas que estaban pasando en el libro de los Hechos, el promotor es el Espíritu Santo. Bien, si el Espíritu Santo que hizo todo esto de la extensión del reino, que animó a los creyentes, que puso ese celo, que puso ese fuego, ese fervor, esa pasión para salir y dejar todo, para no amedrentarse ante las persecuciones, ante la cárcel, ante la amenaza de muerte y seguir predicando el Evangelio, fue el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ahora habita en la vida del creyente. No podemos nosotros ignorar que eso que hizo en la iglesia, eso que hizo en el libro de los Hechos, lo hace en cada creyente, porque la naturaleza nueva del creyente es la obra del Espíritu Santo, y entonces es Él el que impone la necesidad de predicarle el Evangelio a las personas. La persona común sin Dios vive una vida egoísta, solamente piensa en él y solamente en él en términos generales. La persona inconversa es una persona egoísta por naturaleza, no piensa en los demás. Cuando el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza, nos quita esa manera egoísta de pensar y ahora nos centra ya no en nosotros, sino ahora en Dios y en nuestro prójimo. Acuérdate de los dos mandamientos más importantes. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y después, ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo es, ya lo hemos visto, de entrada cuando estuvimos hablando acerca de la familia, vemos
quién es nuestro prójimo, nuestros más cercanos. Pero una vez que esas prioridades están aquí, lo siguiente es seguir avanzando. ¿A quiénes? A los perdidos, a los que están sin Dios, a los que mueren sin Dios. Y el Espíritu Santo impone necesidad en el creyente para predicar el Evangelio. Y después dice, ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Había un temor santo de no cumplir con esa encomienda, de negarse a la naturaleza que el Espíritu Santo le estaba imponiendo. Ay de mí. Y en lo que vamos a hablar ahorita, entenderás por qué el apóstol decía, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si no le predico a las personas perdidas sobre la oportunidad de salvación por gracia en Dios. La Escritura claramente dice que los no evangelizados, los inconversos, están perdidos sin Cristo y sin esperanza. Y por millones contamos a estas personas. Y por miles pasan a la eternidad sin Cristo y sin esperanza. Hermanos, qué gran responsabilidad hay sobre nosotros. Porque hemos renunciado a una santa labor. Porque hemos postergado una santa comisión de predicar el Evangelio. Tener conocimiento de Cristo y de su perdón, del perdón de Dios a través de Cristo y de la gracia derramada y de la oportunidad que nos da por la muerte de Cristo en la cruz. Tener conocimiento de esto nos impone la obligación de compartir ese conocimiento con otras personas sin retrasos. El mero hecho de saber que hay oportunidad para ser librados de la condenación nos impone esa obligación. Todos los días nos relacionamos con gente que sabemos que si mueren van a pasar a una eternidad sin Cristo, a una condenación. Y no decimos nada. Y callamos. Y a lo mejor esas personas nos tienen como gente muy amable, como gente muy simpática, como gente muy seria. Pero no han escuchado de nuestros labios oír de la gloriosa oportunidad del perdón y de arrepentimiento para tener vida eterna. Retener ese conocimiento es un crimen de magnitudes infinitas contra esa gran porción de la raza humana que sigue en obscuridad. Condenamos a las feministas por estar matando a tantos niños en su vientre. Nosotros podemos ser culpables de cuántas personas pasan a la eternidad y nunca les hablamos de la oportunidad que hay en Jesucristo. La iglesia, los cristianos tendrán mucho que responder porque ha retenido la verdad de salvación lejos de las almas necesitadas. Daremos cuentas, hermanos. Daremos cuentas a Dios. El Señor Jesucristo, en la gran comisión, ha definido el área de nuestra responsabilidad. Mateo 28, verso 18 dice, id y enseñar a todas las naciones. Marcos 16, verso 15 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1, verso 8, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hermanos, deberíamos estar poniendo atención a todas estas palabras. Y palabras tan imponentes como las que vamos a leer en este momento. Acompáñame a Ezequiel capítulo 33, versículo número 8.
y que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nos imponga necesidad. Nos dé terror pensar en llegar un día al trono de Dios a dar cuentas de esta grande responsabilidad. Ezequiel 33, verso 8 dice Dios, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Un día llegaremos ese día delante de Dios, hermanos. Un día llegaremos delante de Dios y daremos cuentas de esta grande responsabilidad que desde siempre en nuestra vida cristiana hemos sabido y que quizá muchas veces hemos rehuido a esa responsabilidad. Nuestra responsabilidad por la salvación de los paganos será tan grande como nuestra habilidad y las oportunidades que hemos tenido para darles el evangelio o hacerles posible que el evangelio llegue a ellos. Dios nos va a juzgar por todas las oportunidades y los medios que cada uno tuvimos para darle el evangelio a los perdidos, porque quizá han sido diferentes tanto el conocimiento como las oportunidades, como los medios y como los recursos. Pero Dios, que es justo, a la luz de eso, de manera individual, nos va a pedir cuentas. Y no habrá porque es, hermano, yo no tenía el tiempo que tenía esa hermana. Hermano, perdón, Señor, yo no tenía el conocimiento que tenía ese hermano. Yo no tenía los recursos que tenía ese hermano. Yo no tenía las posibilidades que tenía ese hermano. Está bien, no tenías nada de eso, pero tenías todas estas. Y tampoco lo hiciste. Y tampoco lo hiciste. Es real que solamente el Señor Jesús puede salvar a los paganos. Pero la Escritura nos enseña que Él ha asociado a su iglesia con Él en esta urgente tarea. Si nosotros como iglesia, hermanos, fracasamos en realizar este mandamiento y comisión, no solo la iglesia se hace culpable de desobedecer descaradamente este mandato, así como ha desobedecido, se hace responsable por aquellos que perecieron a los que no les dimos el evangelio. La tarea de la iglesia no está circunscrita a estas cuatro paredes, a este lugar, a este día y a este horario, hermanos. No. Por eso es que el Señor nos ha salvado y nos ha tomado de diferentes lugares, de diferentes localizaciones, con diferente conocimiento de personas, y cada uno de nosotros asistimos o frecuentamos diferentes lugares. ¿Por qué? Para que Dios abra todas las posibilidades a que el evangelio llegue cada vez más a más personas. Pero callamos, pero no decimos nada, ni siquiera invitamos, ni siquiera compartimos. La iglesia se hace culpable de todo esto. Como iglesia conocemos la realidad del infierno, pero también conocemos el camino del escape. ¿Cómo podremos nosotros escapar si rechazamos prevenir a los no evangelizados? Ahora entiendes por qué Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio.
ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermanos, esto es un tema sumamente importante, que sí nos involucra a todos como iglesia, pero también es un tema individual de cada creyente, de cada cristiano, de aquel que ha recibido por gracia la salvación y por gracia ha recibido también el conocimiento de la salvación, para que por gracia podamos nosotros compartirla a muchas más personas. Está impuesta la necesidad de anunciar el Evangelio en el verdadero creyente. En algún momento, un estudiante de teología preguntó al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y le preguntó que si él pensaba que los paganos que nunca habían escuchado el Evangelio serían salvos. El gran predicador contestó: me pregunto si nosotros que tenemos el Evangelio y fallamos en darlo a aquellos que no lo tienen, seremos salvos. La preocupación de Charles Spurgeon en ese momento no estaba en si los paganos que nunca habían escuchado el Evangelio serían salvos. Su preocupación más bien estaba en que la iglesia no predicara el Evangelio. Y él ponía en tela de juicio: más bien me pregunto si aquel creyente que nunca predica es salvo. ¿Por qué? Por la verdad que acabamos de compartir. Me es impuesta necesidad. Es algo dentro de la nueva naturaleza del verdadero creyente. Y cuando el creyente no tiene el mayor interés o el menor interés, mejor dicho, de compartir el Evangelio, de predicar el Evangelio, no está dentro de sus prioridades, más bien es ese creyente el que debería de cuestionarse si verdaderamente es creyente. Otro hombre de la historia cristiano dijo esto: van pasando muy rápido, 100,000 almas por día en tinieblas y culpa sin Cristo. Oh iglesia de Cristo, ¿qué diréis en aquel día de juicio? ¿Te condenan sus tinieblas? Haciéndose la misma pregunta. ¿Qué responsabilidad, hermanos, tenemos? Termino con estas preguntas que debemos de respondernos cada uno de nosotros. ¿Por qué no hemos dado la importancia que tiene el anunciar el reino de Dios? Te lo decía en un principio, en nuestro estudio de los hechos tú vas a darte cuenta cómo resalta la preeminencia de la predicación del Evangelio. Y no podemos ignorar que es Dios gritándonos: esta es tu tarea, esta es la comisión, esto es lo que tienes que hacer. Predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. ¿Qué otra tarea tenemos? ¿Qué otra tarea tú tienes más importante que esta? Y creo que es un momento de pensar, hermanos, ¿a qué persona Dios te va a demandar porque has rehusado predicarle el Evangelio de Jesucristo? Si yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, pero tú no le dijeres nada para que el impío cambie de camino, el impío morirá, porque la paga del pecado es muerte, pero su sangre la demandaré de ti. Hay personas, como te decía, que solamente tú conoces. ¿Quién le va a predicar a esas personas? ¿Quién les va a compartir el Evangelio a esas personas? Han cambiado tanto los tiempos, hermanos. Nosotros hemos cambiado tanto los tiempos. Muchas veces me he preguntado: ¿qué cambió? ¿Qué cambió?
Hace 20 y tantos años que conocí el Evangelio, veía jóvenes predicando en los camiones, estudiantes predicando en las universidades y en las preparatorias, jóvenes y adultos predicando en los parques con un megáfono o sin megáfono, con un panfleto acercándose a las personas, señoras predicándole a sus vecinas, recién convertidos, invitando a sus conocidos a que asistieran a la reunión donde había una predicación. Hombres anhelando, pidiéndole a Dios, llorando, porque en su casa o en la casa de alguien más se abriera un círculo de estudio bíblico. ¿Por qué nos hemos conformado tanto? ¿Por qué nos hemos conformado tanto? ¿En qué hemos pecado al respecto, hermanos? ¿Cobardía? ¿Indiferencia? ¿No nos importan las almas que pasan a la eternidad sin Cristo? ¿Negligencia? Cuán terribles son las palabras que el Señor dijo a través del profeta Jeremías. Maldito aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Necesitamos un arrepentimiento profundo, hermanos. O de nuestra cobardía, o de nuestra indiferencia, o de nuestra negligencia, o de las tres. Porque hemos creído que esa obra no es importante. Porque hemos creído que otros son los que tienen que hacer eso. Porque hemos creído que lo que dice la Escritura es un cuento antiguo y ya no aplica para nuestros días. El día de hoy hay las mismas personas perdidas y extraviadas. Es más, creo que hay más por cuanto ha aumentado la población. Hay más personas extraviadas, más personas perdidas, más jóvenes confundidos, más matrimonios destruidos, más niños sin esperanza, así como van las cosas en nuestra sociedad. Y nosotros callados. En Nehemías capítulo 4, verso 17. Y quiero decir este punto porque hace 3 semanas estábamos hablando de otro tema. Estábamos hablando de la importancia que tiene de meternos a nuestra casa, hacer discípulos a nuestros hijos, de glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Y entonces hoy pasamos a otro tema y el evangelismo de los perdidos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ahora ya no son importantes los matrimonios? ¿Que ahora ya no son importantes los hijos? No, de ninguna manera. Hay una coherencia en la vida cristiana, debe haber una coherencia en la vida cristiana, debe haber una coherencia en el verdadero discípulo. El verdadero discípulo de Cristo tiene claras sus prioridades, pero es necesario hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Y vemos cómo la historia de Nehemías nos dice, Nehemías, verso 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje, hermanos? ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje? La historia de Nehemías, si la has leído, tú sabrás, el pueblo regresó, estaban edificando nuevamente los muros de Jerusalén. Tenían un hambre y una pasión por la obra de Dios. Pero dice que los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Había peligros? Sí, había peligros. ¿Había necesidad de edificar? Había necesidad de edificar. ¿Y entonces qué fue lo que hicieron estos hombres inspirados por Dios? Estaban pendientes de las dos cosas.
edificaban su casa, edificaban sus familias, velaban por guardar en armonía su matrimonio. Las madres estaban preocupadas por criar a sus hijos, no solamente enseñarles Biblia, sino formar un carácter en ellos, enseñarles obediencia. Acuérdate, amor, ejemplo, instrucción, disciplina, formando a sus hijos para que más adelante abrazaran el llamado de Jesucristo para ser siervos ellos también. Pero también estar trabajando en la obra de Dios. Quitemos de nuestra mente y de nuestra cabeza que ser cristiano es solamente venir los domingos a escuchar un sermón, hermanos. El objetivo del sermón dominical es, Dios nos habla y nos enseña y nosotros vamos y ponemos por obra. Ese es el objetivo. De eso se trata el cristianismo. Y hoy el Señor nos hace un llamado de manera particular y especial a esta iglesia. El objetivo del llamado de Dios y de la iglesia es extender el reino a través de la predicación del evangelio. Si tú has sido de los que no abren su boca para predicarle a un familiar, a un vecino, a un conocido, a una persona que conoces, reconsidera tus caminos. Porque el objetivo de la iglesia cristiana es claro. El objetivo de Dios al tener un representante aquí en la tierra, el cuerpo de Cristo, la iglesia, es extender su reino, es darlo a conocer. Por la razón que sea, nos hemos callado, necesitamos cambiar. Y entonces la tarea que quiero que te lleves es, ¿qué acciones correctivas vamos a hacer? No podemos ser los mismos. No podemos seguir llamándonos cristianos o iglesia cristiana bíblica si no hacemos lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y en eso creo que estás de acuerdo conmigo. No podemos. No debemos. Yo quiero que te tomes un tiempo, que te pongas delante de Dios. Hace unas semanas nos pusimos delante de Dios cuando Él nos llevó a reflexionar sobre qué estábamos haciendo sobre nuestra familia. ¿Qué habíamos hecho con nuestro matrimonio? ¿Qué habíamos hecho con nuestros hijos? ¿Qué habíamos hecho con la adoración familiar? Y el día de hoy nos habla respecto de nuestro carácter cristiano, nuestras prioridades. ¿Qué has hecho con el deber y la obligación, la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura? Tú, hermano, tú, hermana, ¿qué has hecho? ¿Tienes hijos en crianza? Qué bueno. Críalos para el Señor, pero con una mano edificando y con la otra trabajando para el reino. Edificando. Es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Es necesario, hermanos. Cierra tus ojos. Ponte a cuentas con Dios. Oí tu voz que me decía, ¿quién enviaré?
respondí. Envíame a mí. Porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Habías pensado que esta es responsabilidad solamente de tus líderes? Entendiste mal. Porque los que fueron esparcidos iban anunciando el reino de Dios. Iban predicando a Cristo. Oí tu voz que me decía: ¿a quién enviaré? Y yo respondí: yo respondí, envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí: envíame a mí. Lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón, mi vida entera para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí, y yo respondí, y yo respondí: envíame a mí. Hermano, hermana, ¿cómo estás delante de Dios en este tema?
mundo en el que vivimos perece. El mundo en el que vivimos perece. Muchos de tus conocidos no han escuchado el evangelio de tu boca. Y no sabes qué día el Señor lo va a llamar a cuentas. Quizá te lo puso cerca, quizá te puso ahí para ser tú la luz, para ser tú la sal, para ser tú en este sentido la boca de Dios. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ciertamente el impío morirá por su pecado. Pero su sangre la demandaré de tu mano. Lléname de tu celo, Señor. Consume mi corazón, mi vida entera, para servirte a ti, mi Señor. Te doy mis fuerzas para extender tu reino. Y yo respondí, yo respondí, yo respondí. Envíame a mí. Asumamos hoy responsabilidades. Hermanos, hemos fallado delante de Dios. Asumamos compromiso con Él. Asumamos compromiso con el Evangelio. Asumamos compromiso con las almas perdidas. No sabemos cuántos se van a salvar. Dios sí lo sabe. A nosotros no nos toca saber cuántos se salvarán. Salvarlos está en las manos de Dios, no en las nuestras. De nuestro lado está la obligación de ser obedientes y cumplir con esta santa tarea. ¿Dónde están las voces que proclaman en las vías públicas, en los parques, en los hospitales, en los asilos? ¿Dónde están las voces que proclaman en las empresas, en las universidades, entre los jóvenes? Compadécete del alma de esos jóvenes que han sido contaminados, envenenados de ideologías, de ateísmo,
Ellos no van a llorar por sus almas y por su condición perdida, ni conscientes están siquiera que están perdidos. Pero tú y yo sí. Dejemos de ser una iglesia ensimismada. Dejemos de ser cristianos ensimismados. Volteemos afuera, miremos afuera al perdido, al ateo, al desorientado. Tengamos compasión por los matrimonios que se destrozan allá afuera. Envíame a mí. Envía a esta iglesia, Señor. Pero avívala primero. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Una iglesia activa, viva. Con amor activo por los perdidos, por los que no tienen fe, por los que no oran por ellos, por los que no lloran por su condición y su perdición. Que vayamos por los que no quieren venir. Hay muchos que a la iglesia no quieren venir. Mueve a la iglesia donde están ellos, Señor. Y yo respondí. Y yo respondí. Y yo respondí. Envíame a mí. Veas tú, Señor, en esta iglesia, cumpliéndote el propósito por el cual nos tienes aquí. Puebla, la cuarta ciudad más grande de México, perdida en tinieblas, Señor. Tú has puesto iglesia en este lugar. Tú tienes discípulos tuyos en este lugar. Que tomemos parte activa de esta obligación santa, Señor. No te puedo decir, mándanos, porque desde hace mucho tiempo nos has enviado. Más bien haznos prontos para oír y obedecer. Te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.